Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. Pues bienvenidos a un episodio más de este podcast. Como les había anunciado, en esta ocasión vamos a iniciar un formato de entrevistas y en esta ocasión, para inaugurar esta nueva etapa, tenemos a una invitada especial. Ella es la hermana Michelle Pavón. Michelle, bienvenida. Te voy a pedir que te presentes, por favor, para que te conozcan quienes nos están escuchando. Claro que sí, Mario. Buenos días. Pues mi nombre es Michelle Pavón. Soy religiosa teresiana. Tengo 13 años en la congregación y actualmente trabajo en pastoral de un colegio nuestro en Jazá, en León, Guanajuato, México. Y también parte de la animación vocacional de la provincia, de la compañía. Y pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Michelle, por aceptar esta entrevista en la que vamos a hablar. En esta ocasión primero vamos a hablar de Santa Teresa. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya conocen algo de Santa Teresa, pero queremos iniciar presentando la vida y obra de esta gran mujer que dejó una gran huella en la iglesia y que tú, Mitch, eres hija de Santa Teresa y nos puedes explicar muy bien por qué es tan importante la figura de Teresa en el siglo XXI para los hombres y mujeres que andan buscando a Dios. Entonces vamos a comenzar por el principio. Te pregunto, Mitch, cuéntanos un poquito sobre el origen, la infancia de Santa Teresa, su familia, su educación, un poquito para tener el contexto, algunos datos interesantes de dónde viene esta mujer tan importante. Pues mira, a ver, Teresa, o su familia más bien, ¿no? Se desarrolla en un ambiente de piadosidad, ¿no? Del siglo XVI, de un nivel económico medio, acomodado. Es muy interesante porque sus padres eran muy lectores, su madre incluso, ¿no? Cuando era un contexto de un nivel donde la mayoría de las mujeres eran analfabetas, ¿no? Esto hizo que Teresa tuviera una cultura distinta, incluso en la lectura, a las mujeres de su tiempo, ¿no? Y ella lo dice tal cual en el libro de su vida, dice: el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Saber, Teresa desde la infancia experimenta esta conexión con sus padres, ¿no? Fue una familia numerosa. Teresa tuvo 9 hermanos, 3 hermanas. Su padre quedó viudo y se volvió a casar, y de este segundo matrimonio es donde nace Teresa. Pero luego muere la madre de Teresa cuando ella estaba en la adolescencia. Y justo esta falta de su madre, el contexto de educación para la familia, para educar a una mujer adolescente como Teresa, hizo que su padre la internara en un convento de religiosas agustinas para su formación. O sea, como que él vio y estaba muy preocupado por este tema de la honra, ¿no? Donde pues no sabía o no tenía como las condiciones para poder educar a un adolescente, ¿no? Y algo también lindo de su niñez es que ella, en esta experiencia de ambiente más piadoso, juega, o sea, como que ella despierta o reconoce que tiene como estos deseos de querer acercarse a Dios, ¿no? Ella juega con uno de sus hermanos a hacer ermitaña, o sea, como que ella ya mayor reconoce que en su infancia tiene estos como deseos de servir a Jesús, y en la adolescencia pues los ve como más diluidos, ¿no? Claro, claro. Como toda chica adolescente, ¿verdad? Que de pronto estos chispazos o deseos se le van apagando por el tumulto de cosas que viven, la escuela, las amigas, las diversiones, etcétera, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta súper interesante.
¿cómo es que Teresa, viviendo este contexto, decide hacerse religiosa? Y cuéntanos un poquito de sus primeros años como religiosa. ¿Qué pasó? Claro, mira, ella estando ahí en el convento de las Agustinas, conoce a una religiosa y ella dice que vuelve a contactar con sus primeros deseos de infancia, ¿no? Pero también Teresa, y por el contexto de la época, tiene mucho miedo a ser condenada. O sea, tampoco a los inicios es una, digamos, como tanta claridad y tuvo muchas dudas respecto a su futuro. Como bien decías, en la adolescencia, pues ella le gustaba arreglarse, le gustaba verse bien, se sabía con una personalidad muy atractiva. Entonces le costó encontrar las razones suficientes para distinguir si casada o monja, ¿no? O sea, ella al inicio no quiere ser monja. Entonces, o sea, sí es como muy importante como justo en este seguimiento a Jesús es que ella va purificando y planificando su vocación, ¿no? Y además ella tiene una amiga que es carmelita. Entonces es muy curioso porque ella dice del convento en el que estaba de las Agustinas que era muy exigente el convento. Y claro, como que ella veía en el Carmelo, estaba la amiga, pero no tanto como en un inicio, digamos, ¿no? No había un fervor ahí. Y bueno, pues como te decía, ¿no? O sea, ella tenía un pavor a condenarse, ¿no? Propio de la época y de la religión, ¿no? Este temor a Dios. Entonces, justo como que a ver, como que siento que entra en una tensión, ¿no? O sea, una tensión interna entre esos deseos de infancia, este deseo de salvarse, pero también que va conectando con decir, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? Y bueno, pues a partir de ahí es que ella va decidiendo, y que decide ingresar al convento de las Carmelitas, ¿no? A la Encarnación, ahí en Ávila, ¿no? Sin embargo, pues su papá no quiere que ella sea religiosa y a ella le toca defender su vocación y tuvo que escaparse de su casa y, y claro, pues porque el papá no la quería, o sea, no era la intención, digamos, cuando él la ingresa al convento de las Agustinas, ¿no? Y ella, pues como con esta claridad y a determinación, ya tiene 20 años, para decidir entrar al Carmelo, ella lo expresa muy bonito, ¿no? Que dice, acuérdaseme a todo mi parecer y con verdad que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba de sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del Padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Es como muy fuerte la experiencia que ella vive. Qué interesante. Yo aquí quisiera nada más resaltar dos cosas, ¿verdad? Es decir, esta fuerza que tiene, esta motivación exterior que hay al miedo a condenarse. Una motivación que no existe en nuestra época. Hoy la gente no tiene miedo de ir al infierno, por lo menos no el grueso de la población, y pienso por ejemplo en las jovencitas, no es esto lo que las mueve. Yo te preguntaría a ti, Mitch, antes de que pasemos adelante, ¿cuál sería una motivación de una chica del siglo XXI que no tiene miedo al infierno, pero que de alguna manera se siente atraída por la vida religiosa, a lo mejor por ser monja o más bien religiosa de vida activa? ¿Qué motivación tú podrías decirnos? Sobre todo pienso en estas chicas que puedan estarnos escuchando y que puedan decir, bueno, yo no le tengo miedo al infierno, yo no me voy a ir de religiosa por eso. A ver, yo creo que, y la misma Teresa nos lo va a mostrar, ¿no? El encuentro personal con Jesús que te lleva a, pues eso, como a planificar la vida, ¿no? Una amistad profunda con Jesús. Y también creo, pues como el compromiso social, ¿no? O sea, ver, el comprometernos en un proyecto donde juntas, ¿no? La contemplación y la acción para la dignidad para todos y todas, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un proyecto ahí válido y valioso en la vida religiosa donde se combina pues la necesidad hoy del mundo. Y es muy interesante ver cómo Teresa, aún siendo contemplativa, vive la tensión entre la realidad social que ella ve y justo cuando veamos la reforma, dices, híjole, la tensión de todo ser humano en cualquier época cristiano está cimentado en la realidad, ¿no? Entonces, como que siento que
línea entre acción y contemplación sigue siendo válida para las jóvenes y los jóvenes de hoy. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, digamos, como resumen sería el amor personal por Jesús y una realidad que nos llama, ¿no? Una realidad que nos pide respuesta. Muy bonito, muchas gracias. Y la segunda pregunta, en este mismo apartado, antes de pasar a lo siguiente, es, me gustaría que nos platicaras un poco sobre esto, otra vez lo mismo, ¿verdad? Es decir, Teresa tuvo que salir de su casa y en este párrafo que nos lees es estrujante, ¿verdad? Ver cómo decía, es que amo con todo mi corazón a mi familia, pero Dios me tiene que sostener para poder dar este paso. ¿Qué nos podrías decir de una chica que está pensando también en la vida religiosa, pero su familia está en contra, su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas? ¿Qué podríamos decirle? A ver, a mí se me hace como muy interesante reconocer que la vocación es personal, ¿no? O sea, que es evidente que la vocación no es que la tengan nuestras familias. Sin embargo, yo tengo como la experiencia que conforme vamos desarrollando con plenitud a lo que somos llamados, o sea, nuestra misión de vida, nuestra familia va configurando también, ¿no? O sea, se va cambiando cuando nos ven plenos y nos ven felices. Creo que también hacer parte a la familia de lo que vamos viviendo, de lo que nos mueve, de lo que nos interesa, finalmente termina pues convenciendo con nuestra vida, ¿no? No con un discurso. Yo creo que hay que sostener pues un deseo profundo, porque nadie puede vivir la vida por nosotras, ¿no? Y ellos tomaron sus propias decisiones y hay momentos donde nos toca a nosotros tomar nuestras propias decisiones y eso implica una renuncia, ¿no? Sin embargo, creo que hoy la vida religiosa no es como antes, ¿no? Que no volvías a ver a tu familia o que no volvías a tener ningún tipo de relación con ella, sino que hay pues hoy en día hay una experiencia distinta con la familia. Sin embargo, pues tiene su renuncia, ¿no? Tampoco vamos a decir no, pues absolutamente no. Pero bueno, creo que es esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De pronto las familias cuando nos ven felices, cambian mucho su manera de ver y de percibir nuestras vocaciones, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora adelante en la vida de Teresa. Se sabe que ella tiene una especie de conversión o cambio de vida, o sea, ya siendo monja, ella vive una conversión. Cuéntanos un poquito qué pasó en la vida de Teresa para que sucediera este gran cambio. Mira, es muy interesante de verdad conocerlo. No podríamos abarcarlo todo. Ojalá tenga yo la claridad para transmitirlo. A ver, su experiencia en el convento la vive con alegría y con seguridad, pero se vive más como con las monjas relajadas que con las santas, ¿no? O sea, a ver, la realidad del convento de la Encarnación era una realidad muy compleja, donde había demasiadas religiosas, 120, había muchas clases sociales, mucha división y mucho movimiento, se vivía más hacia afuera que hacia adentro, el conversatorio, el locutorio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Teresa tiene una personalidad fuerte, culta y muy atractiva. Entonces, eso hace que la gente la busque y pase mucho tiempo en el locutorio, donde gente muy interesante, que era propio de la época, conversar cosas espirituales con las monjas. Entonces, le buscan y no se resiste. Entonces, pasa horas y horas en este locutorio hablando de cosas como muy superficiales, ¿no? Sin embargo, ella, en sus espacios de oración y de soledad, va teniendo conciencia de que ese no es el camino, ¿no? Pero pues sufre muchos años esta tensión de vivir y de salir de esta dinámica en la que ella vive, ¿no? Este, además, claro, tenía como la experiencia de que Dios iba obrando en ella, o sea, ella empezaba a tener experiencias muy profundas con Dios y sentía, y en varios momentos ella experimenta que Dios le pide otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esta tensión es lo que durante mucho tiempo va como generando en ella un sinsabor, ¿no? Y entonces eh, ella eh, tiene como momentos muy puntuales, ¿no? O sea, hay un momento en donde Jesús le dice, no quiero que tengas más conversaciones con hombres, ¿no? Por ejemplo, o en otro momento cuando le queman como sus libros,
de la Inquisición, libros de oración, y le decían, yo seré tu libro vivo. O sea, a ver, Teresa empieza a experimentar y a tener algunas certezas, y hay un momento en el que como que hay un crack, ¿no? En su vida, donde dice, encuentra un Cristo muy llagado, como que ella contacta con su mediocridad, y este Cristo la confronta de tal manera que le pide, por favor, determinación, ¿no? Para llevar una vida espiritual mucho más profunda, ¿no? Y es muy bonita como esta narración cuando dice, no me voy a ir de aquí hasta que no me concedas lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, pero estamos hablando de muchos años antes, o sea, no creas que esto fue como, ay, pues en un año, estamos hablando de años, años de vivir así, y a partir de ahí Teresa es cuando da este giro y es cuando empieza, digamos, como su conversión, ¿no? Ya a tener otro estilo de vida. Fíjate que estamos acostumbrados a pensar que, bueno, que las religiosas, solo por ser religiosas, ya son santas, ¿no? Y entonces este ejemplo de Teresa, a mí creo que a mí me ayuda mucho y a quien nos esté escuchando a entender que la conversión es un proceso, y en el caso de Teresa un proceso largo, ¿verdad? También estamos acostumbrados a entender los procesos de conversión como mañana amanecí santo, ¿no? O santa. Y entonces es muy bonito entenderlo más como un proceso de pequeños eventos que van labrando, como cuando una gota labra la piedra, ¿verdad? Hasta que ya no te queda a dónde ir. Y me encanta este ejemplo de Teresa. Ahora quisiera que nos platicaras, Teresa pasa la historia por ser una mujer que hace una reforma al Carmelo. Cuéntanos un poquito de dónde viene esta reforma, qué pasó. Pues a ver, mira, primero, al inicio no piensa en una reforma de la orden, ¿no? O sea, ella quiere volver al origen digamos, del Carmelo, y en ese origen eran pocos, ¿no? Entonces ella quiere un convento donde las monjas sean pocas, o sea, ella dice 13, o sea, no 120, no estas clases sociales, no esta división, sino decir, donde vivan o lleven una vida austera y de oración como los primeros padres de la orden, ¿no? Entonces, como que ella va como va a ver, y Dios se lo confirma, ¿no? Dios va poniendo todos los medios para que por medio de la oración cumplan con mayor radicalidad, ¿no? Y puedan ayudar a la iglesia que está quebrándose. O sea, a ver, Teresa, esto que te decía al inicio, ¿no? O sea, Teresa está muy angustiada por la reforma de Lutero, por los daños de Francia que están pasando en esa época. Hermanos de ella están en América, en la conquista, y le cuentan este tema de las Indias a través, o sea, Teresa está muy informada de lo que pasa en el mundo, digamos, y está muy agobiada y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, como, ¿qué me toca a mí? Entonces, lo que ella ubica y cae en cuenta es, pues, que las poquitas que están conmigo cumplan con mayor radicalidad el evangelio, ¿no? Los consejos evangélicos. Entonces, no tenía idea de reformar, ¿no? Entonces, con una amiga, con una prima, y dice que con algunas cuantas que se encontró, empieza a pensar un convento, pero esta reforma es compleja porque claro que no la ve, o sea, la orden, digamos, el provincial, entonces, pero ella tiene la certeza, y bueno, es súper interesante profundizar más, que bueno, no nos da tanto el tiempo, pero de verdad vale la pena, como en esta lucha y fidelidad que Teresa tiene y la tenacidad para conseguir este convento, ¿no? Este convento que es en San José de Ávila, que es en 1562, pero no pensó en más conventos. Sin embargo, a ver, era propio de la época que en varias ciudades alguna persona rica que quería pagar alguna manda, pues que ponían conventos, ¿no? O ponían, entonces ahí es cuando empiezan y cuando el general le pide que siga fundando, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, poco a poco, perdón, van haciendo la reforma de la orden, pero no es que ella haya dicho quiero reformar el Carmelo, ¿no? Sino que ella tiene claro algo que ella misma quiere vivir y que las hermanas vivan, ¿no? Como una alternativa a lo que viven en la Encarnación. Si te fijas, muy distinto a lo que pensaba de las exigencias del primer convento de las Agustinas, que a ella se le hacía como ultra radical. Entonces, cuando vemos en esta conversión, dice, es que es real, ¿no? O sea, que ella quiere algo más radical, mucho más austero, porque sabe que eso le va a llevar
a un encuentro distinto con Dios. Claro, claro. Fíjate, otra vez resalta una cosa súper interesante, que digamos que la fundación es fruto de su propia conversión y sus deseos de radicalidad y no un deseo en sí mismo. Cuando uno, bueno, yo me he encontrado con muchas personas que el deseo número uno es fundar, no el seguimiento radical de Jesús. Eso es algo muy duro para la iglesia. Cuando alguien dice, es que yo quiero fundar, porque justamente yo como jesuita me doy cuenta de esto porque sucedió lo mismo con San Ignacio. San Ignacio no se le viene la idea de fundar, sino su idea era servir, amar, servir a la iglesia, hacer algo por el mundo, pero no fundar. Y la fundación es resultado de estos grandes deseos de servicio y de amor por el mundo y por la iglesia. Bueno, pues ahora te pregunto una cosa muy, muy importante. ¿Cómo conoce Teresa a San Juan de la Cruz y qué papel juega en la Reforma Carmelitana? Dos gigantes se encuentran y sucede algo grandioso. Cuéntanos. Así es, mira, Teresa y San Juan de la Cruz se conocen en Medina del Campo, ya es la segunda fundación, o sea, estamos hablando del 67. Sin embargo, cuando se conocen, San Juan de la Cruz ya no quiere seguir en el Carmelo y se quiere ir de Cartujo, es decir, como quiere vivir una vida de ermitaño mucho más radical. Y de alguna manera Teresa le comparte y le dice como que espérate, aguántame, ¿no? O sea, no te vayas porque lo que tú estás buscando y deseando es lo que yo estoy buscando y lo que yo estoy haciendo, o lo que ya se vive en San José y ahora en Medina del Campo, ¿no? Entonces, a ver, ahí es como que se juntan, digamos, como dos voluntades, ¿no? O Dios ahí los va juntando. Sin embargo, pues claro que, o sea, Juan de la Cruz es muy joven, ¿no? O sea, Teresa ya es una mujer pues ya madura y Juan de la Cruz es muy joven y eh, Juan de la Cruz tiene que aprender de Teresa cómo va a ser este modo de vida, ¿no? O sea, ver, él va y conoce y vive un tiempo con ellas para que pudiera, digamos, formar este nuevo convento, ¿no? De hombres. Entonces, bueno, pues él junto con otro fraile, Antonio, fueron los primeros que fundaron el convento en Duruel. Y bueno, a partir de ahí tienen una amistad como muy profunda y como dicen que él era bajito, él le llama el medio fraile, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí comparten muchas cosas y comparten muchos momentos de oración, o sea, se identifican, creo que son dos corazones que identifican este nuevo, o no nuevo, porque no era nuevo propio de ellos, pero esta experiencia mucho más profunda de la oración, ¿no? Tienen ahí un lenguaje común que no podían compartir con cualquier persona. Claro, claro. Muy interesante. Después vamos a tener un episodio dedicado a San Juan de la Cruz, pero esto ya nos ayuda y nos da la entrada a conocer a este gran santo. Ahora quisiera cambiar de tema porque tú eres religiosa teresiana del Instituto Teresiano y pues fueron fundadas ustedes por San Enrique de Ossó. San Enrique de Ossó es conocido en ciertos ambientes, pero no es un santo popular. Quisiera que nos ayudes a entender un poquito su figura. ¿Quién es San Enrique de Ossó y por qué se anda enamorando de Santa Teresa? Claro, mira, San Enrique es un sacerdote diocesano del siglo XIX, es catalán, de un pueblo chiquito, precioso, que se llama Vinebre, de la provincia de Tarragona, cerca de Barcelona, ¿no? Y, a ver, Enrique de Ossó, al conocer y profundizar en estos escritos, la vida de este sacerdote comienza a dar un giro por completo. Enrique es un hombre muy inquieto y está también como muy preocupado por la situación de España y la educación de la mujer. Enrique quiere que se conozca a Teresa por toda España y él comienza a difundir por medio de una revista que dura en vida de él 24 años y posteriormente continúa la revista, ¿no? Organiza una peregrinación muy grande para celebrar el 4º centenario de su muerte, novenas, o sea, a ver, como una movilización muy grande que él hace. Y él tiene, un poco lo que decíamos de esto de la fundación, como tanto de Santa Teresa como San Ignacio, tiene la intención de formar maestras, no una congregación religiosa. O sea, él quiere maestras formadas con el espíritu de Santa Teresa, es decir, mujeres fuertes y valientes, con una relación profunda con Jesús, como la que Santa Teresa tenía, ¿no? Entonces, pues para Enrique, Teresa es un modelo, una maestra de oración para que estas maestras
formaran en el corazón del joven y del niño la persona de Jesús, ¿no? Y de hecho es como parte de su dilema, de su lema más bien es conocer y amar a Jesús para hacerle conocer y amar, ¿no? O sea, para Enrique, Teresa es eso, como el modelo de vida, porque claro, él está convencido que a través de la educación la familia y la sociedad se puede regenerar, o sea, él tiene una certeza como muy grande desde la educación, entonces, bueno, pues eso, quiere maestras al estilo de Teresa de Jesús. No es que de inicio quiera una congregación y como bien decías, consecuencia de esta invitación y de esta inspiración del Espíritu es que surge la Compañía de Santa Teresa de Jesús y la familia teresiana de Enrique de Osó. Súper interesante la vida de San Enrique. También después vamos a tener que dedicarle un episodio a él y que nos platiques un poco más de lo que hizo y si escribió algo, a lo mejor platicar un poquito de sus temas en esta revista, etcétera. Gracias por presentárnoslo. Y ahora quisiera hacer la última pregunta, terminar, porque no podemos extendernos mucho. Pero cuéntanos un poquito, ya vamos a tu experiencia. ¿Cuál es tu relación con Santa Teresa? ¿Cómo ha influido la santa en tu vida apostólica, en tu vida de oración? ¿Cómo te ha formado a ti, Teresa? Mira, Teresa de Jesús es desde mi infancia, es una compañera de camino. O sea, yo soy exalumna de las teresianas. Teresa ha estado siempre, ¿no? Creo que en esta etapa, digamos, inicial de mi vida, me regaló una relación de amistad con Jesús. O sea, es mucho esto de ella de tratar de amistad, ¿no? De acercarme a un Jesús humano, amigo y compañero de vida, ¿no? O sea, que se ha ido como transformando mi relación con ella. Eh, Cuando ingreso a la compañía, verla como una maestra de oración, ¿no? O sea, es alguien que me ha enseñado a orar, que me anima a iniciar el camino de oración, a decir cómo, por dónde, con qué me va a pasar, o esto me está pasando. Es alguien de verdad con quien yo recibo luz, consuelo, ¿no? Es consejera para mí en temas de conocimiento propio. O sea, es impresionante para su época el énfasis que hace Teresa en esto del autoconocimiento y del trabajo personal. O sea, como que no es una mujer que te quedas en las ramas o en el golpe de pecho, ¿no? También creo que su propia experiencia comunitaria pues da pautas, ¿no? Da pautas para este espacio comunitario. Creo que también es como una inspiración, ¿no? O sea, como que me ayuda a reorientar el camino, alguien que me ayuda a relacionarme con él, ¿no? Con Jesús. Y en la misión, pues me lanza, ¿no? Me lanza a que la paciencia todo lo alcanza, a optar por aquello que te despierta amar, ¿no? Porque claro, para la santa no hay oración sin acción. O sea, eso para ella pues no está, o sea, no es negociable, ¿no? Y claro, la obra es la que, o sea, mis acciones es aquello que indica pues la calidad de mi oración, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente para mí es una maestra y una compañera de camino. Qué interesante, muchas gracias, Mitch. La última pregunta que te hago, y creo que ya quedó claro, pero me gustaría que lo hicieras un poco de énfasis. Una chica del siglo XXI que te está escuchando, ¿por qué le recomendarías tú que leyera a Santa Teresa, que conociera su vida? ¿Por qué es relevante Teresa en el siglo XXI? Porque alguien podría decir, no, una monja de clausura del siglo XVI, ¿qué me va a decir a mí, verdad? ¿Qué le respondes tú a esto? A ver, me parece que Teresa es una mujer auténtica, que te vas a encontrar en su libro la lucha por justo dejar de verse a sí misma viéndose a sí misma, aprendiendo a ver a alguien más. Una mujer de relaciones, una mujer apasionada, una mujer que viviendo hacia el exterior aprendió a vivir, o sea, hizo un recorrido y aprende a vivir hacia el interior, haciendo su propio recorrido. Me parece que es un regalo. O sea, de verdad, si te identificas con cosas, este proceso que decíamos largo de conversión, donde reconocemos nuestras caídas, nuestras dificultades, nuestras resistencias, y lo ves a ella, o sea, ella te lo narra, o sea, no, ella misma no presenta una fachada de su experiencia de Dios, o sea, es muy clara, muy honesta, y creo que cuando yo leo y alguien la lee, decir,
pues sí, o sea, esto me va a pasar, esto me está pasando, esto me sigue costando, pero cuando ves el camino y dices, pues tengo esperanza, ¿no? O sea, es decir, hay camino, ¿no? Hay camino para abrir. Oye, pues muy interesante, muchísimas gracias. Yo creo que sí, yo concuerdo contigo. Es una mujer, híjole, que vale la pena mucho, mucho conocer. Varios jesuitas somos criptocarmelitas, porque nos encanta Teresa y bueno, sí, también la queremos mucho, ¿no? Como sé que también hay mucho amor de parte de las teresianas por San Ignacio. Entonces, pues caminamos los mismos caminos, ¿no? Y buscamos al mismo Señor, servimos a la misma iglesia. Por esa razón nos sentimos tan cercanos. Muchísimas gracias, Michelle, por tu participación, por compartirnos tu vida, tu experiencia. La última cosa que quiero que digas a nuestros escuchas es dónde te podemos encontrar. Danos un correo electrónico, creo que eso sería lo más sencillo. Un correo electrónico donde la gente podría decir, me gustó lo que escuché de esta hermana, me gustaría escribirle, preguntarle alguna cosita, no sé. ¿Cuál es tu correo? Claro que sí, mira, es jovstj@gmail.com, es jovstj@gmail.com. Y gracias a ti, Mario, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos caminando. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este final de este episodio. Ya vendrán más episodios, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado y les recomiendo la segunda parte de este mismo tema de Santa Teresa, pero en donde vamos a abordar el libro de Las Moradas. Muchas gracias y continuamos.